Hola, muy buenos días, o tardes o noches, dependiendo del momento en el que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Luis Enrique Villaperdomo y el día de hoy vamos a ver otro video más de lo que son la serie que he estado haciendo sobre videos de inmunología, en los que me baso obviamente en el temario de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el temario que llevan y conforme van más o menos llevando sus clases. Ahorita me he tardado un poco en hacer videos, pero pues ahorita estoy tratando de este, ponerme al corriente, entonces voy a subir varios videos en este mismo día. Ahorita, pues como ya hemos visto en los videos anteriores, estamos pues con lo que sería la respuesta inmune innata. Ya vimos lo que sería las partes de la respuesta inmune innata, que son la parte de las barreras y la parte de los receptores. En este momento toca ver un poco sobre lo que sería la respuesta inflamatoria. Esta, pues ya también, como sabemos, es parte de la respuesta inmune innata y pues vamos a explicarlo un poquito más a fondo. Así es que comencemos. Bueno, un poco general como tal, lo que sería la inflamación va a ser esta acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y líquido que derivado de la sangre o en algún tejido extravascular infectado o dañado. Es una vía principal por la que el sistema inmune innato se va a enfrentar a infecciones y a la lesión tisular. Entonces, ya en pocas palabras, es esta acumulación de líquidos y de células que se da en una cierta parte infectada, como lo puede ser, como lo puede ser aquí, por ejemplo, en lo que sería esta parte que vemos aquí en la imagen, que es cuando hay un traumatismo o alguna entrada de bacterias. Todo esto nos puede generar una cierta respuesta inflamatoria. Y obviamente a consecuencia de esto se generan muchos estímulos con las células que se encuentran aquí dentro de este tejido, en el tejido infectado, las células como tal, pues residentes de ahí, y mandan señales como tal para poder a atraer a más células, como lo podrían ser neutrófilos, macrófagos, y aparte también hay un paso de líquido que esto lo puede ayudar también a todo este proceso de que están generando todas estas células. Bien, entonces hablemos un poco más como tal. Los principales leucocitos que se reclutan aquí, pues como ya lo mencioné, son los neutrófilos. Estos son los primeros que se reclutan y los que hay como tal en su mayoría en una respuesta inflamatoria. Después de esto le van a seguir los monocitos, que estos monocitos se van a diferenciar en macrófagos una vez que llegan al sitio de infección. Entonces aquí tenemos un macrófago y aquí tenemos a los neutrófilos, que son los dos más importantes. De hecho, hay bibliografías que pueden mencionar que ya lo como tal, lo que serían los macrófagos son los que ya hay en abundancia a diferencia de los neutrófilos, pero nosotros nos vamos a quedar con que son los neutrófilos, que son los que más abundan en este momento y que son los primeros en llegar por, obviamente, acción de las células que se encuentran en el lugar, que mandan señales por medio de quimiosinas para atraer a todas estas células. Bien. Entonces, como tal, entre las proteínas más abundantes que van a destacar en lo que sería esta respuesta inflamatoria, vamos a tener a los anticuerpos, que son todos estos que están aquí, las moléculas del complemento y a los reactantes de fase aguda. Todos estos van a ser, junto con los neutrófilos y los macrófagos, lo que va a abundar en una respuesta inflamatoria. Bien, ¿cuáles son las funciones del proceso inflamatorio? Las funciones del proceso inflamatorio son las siguientes. Como tal, primero se va a encargar de localizar el proceso lesivo, es decir, dónde se encuentra como tal la lesión, en dónde se generó esa señal para poder ir directamente a ese lugar a través de la circulación. Llegan ahí, obviamente van a traspasar lo que serían las células sanguíneas y van a pasar por los vasos a lo que sería el lugar de la infección para poder llegar a donde se encuentra la lesión y el agente causal para así removerlo. Van a remover al agente causal obviamente por muchas señales, ya sea como tal, puede ser por fagocitosis o por también podría aquí participar ya la respuesta inmune adaptativa en caso de que sea una respuesta inflamatoria que no se logra como tal, pues parar como tal al principio, ¿no? Entonces, si no se logra parar al principio, ya es cuando empiezan a recurrir a la ayuda de lo que es la respuesta inmune adaptativa, pero como tal, si lo vemos en cosas simples, primero localizan el proceso, llegan al lugar y remueven así fácilmente al agente causal, si lo vemos de esa manera. Y ya que remueven, obviamente tiene que haber una reparación del daño. Esto pues obviamente va a ser por parte de muchas células de ahí y los macrófagos especialmente por medio de la secreción de muchas citocinas como el TGF-beta y la interleucina 10. Y bueno, también vamos a tener, obviamente, todo esto va a ayudar a que sería para promover más bien el retorno a la homeostasis. Todo esto, obviamente, pues es como tal la disminución de lo que sería el proceso febril, del edema, del tumor, todo esto como tal es lo que se generó durante este proceso lesivo. Obviamente, todo tiene que llegar a una cierta normalidad. Bien, ¿cuáles son los agentes inductores? Vamos a encontrar de dos tipos. Vamos a tener a los agentes externos, que estos pueden ser los biológicos como algunos microorganismos, como los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Podemos tener también algunos físicos, como algún traumatismo o lesión o alguna quemadura.
y los químicos que son ciertos productos, como lo podrían ser desde productos alimenticios como alguna comida, algo, por ejemplo, los quesos o así, cosas así que nos pueden generar reacciones alérgicas, de hecho, o los medicamentos, que esos también son muy común, o también productos de limpieza, como lo marca en esta imagen. Luego tenemos a lo que serían los agentes internos. Estos agentes internos pues son ciertas alteraciones autoinmunes o genéticas que de hecho ya lo vamos a explicar en algunos videos posteriores, cuando veamos como tal lo que serían enfermedades autoinmunes y las deficiencias del complemento y todo esto en tercer bloque, se podría decir, lo vemos así. Entonces, ya. Bueno, la clasificación como tal de lo que sería esta inflamación, decimos que el proceso inflamatorio se va a clasificar de acuerdo con su duración. Con su duración se clasifica en agudo o en crónico. Agudo como tal son horas o días con predominio de neutrófilos, o sea, recordemos que son los primeros que llegan. Y crónico como tal con meses o años con predominio de los monocitos y de los linfocitos. Bueno, de acuerdo con su extensión, bueno, primero que nada, recuerden, entonces lo agudo siempre es lo primero, ¿no? Lo que dura poquito, entonces ya les dije horas o días. Obviamente ahí es cuando ya pasan, ayudan los neutrófilos, algunos macrófagos, entonces ayudan y pues quitan a la gente y vuelve todo a la normalidad. Pero hay casos en los que esta inflamación puede durar muchísimo más tiempo por alguna alteración, por algún fallo en alguno de sus componentes, como en el fallo en las células o fallo en las citocinas o fallo en algún mecanismo. Entonces, todo esto puede generarnos un proceso crónico, que esto pues obviamente ya va a ser más difícil y es un poco más peligroso, porque entre más dura, pues obviamente más feo es, porque como tal, las funciones del proceso inflamatorio pues es mantener como en un estado homeostático pues el cuerpo o la parte de donde se encuentra infectada. Entonces, si obviamente llegan mecanismos que lesionan esta homeostasis, pues obviamente la inflamación se encarga de todo esto, ¿no? De empezar a eliminar a lo que está dañando al cuerpo, pero hay momentos en los que obviamente esta inflamación puede llegar a ser más peligrosa porque va a durar más de lo normal y obviamente esto en exceso pues obviamente nos genera muchísimo daño y pues ya como tal. Entonces, esto es la diferencia entre lo agudo y lo crónico. Bueno, ya, de acuerdo con la extensión como tal, ahora la respuesta inflamatoria se puede clasificar en local y en sistémica. Local puede ser como tal en un cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando te cortas un brazo, un dedito, una pierna, o cuando te fracturas, o cuando te golpeas en una cierta parte del cuerpo. Esto vamos obviamente hablando de lo físico. Y o sistémico, pues ya es cuando obviamente se disemina todo el cuerpo y obviamente ya genera, puede llegar a haber hasta algún tipo de fibrosis y en caso de que sea ya durante el proceso de reparación o un poquito antes una inflamación ya más sistémica que pues nos puede generar en muchos órganos o en muchas partes del cuerpo, ¿no? Esto obviamente también ya es un poco más patológico y ya tiene que ver con alguna alteración en el sistema de la inflamación. Bien, las moléculas participantes, ¿quiénes van a participar? En este caso vamos a tener obviamente el inflamosoma, que ya lo habíamos mencionado en el video de lo que serían los receptores. Recordemos que tenemos una familia de receptores llamada NLR, que es donde participan NOT1 y NOT2, o a la que pertenecen. El inflamosoma también vamos a tener que va a ser parte de esta familia de receptores. Entonces, este inflamosoma va a ser un NLR, por ejemplo, el 3 o el 1 o el 2, que se va a unir a la proteína ASC, a la proteína ASC que va a activar como tal a la caspasa 1. Entonces, ya que se unen estos tres, la caspasa 1 como tal va a actuar liberando como tal lo que serían citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 o la interleucina 18. Que esto pues ya lo explico mejor en un video de TLRs que subí antes, uno antes de este. Bien, también vamos a tener algunas citocinas que van a ser partícipes en este proceso inflamatorio, como lo tenemos a la 1, la 6 y el TNF-alfa. Estos tres como tal van a inducir como tal una respuesta aguda de inflamación. Estos van a tener ciertas funciones como lo que sería la vasodilatación, como de lo que serían los vasos sanguíneos, también la quimioatracción de muchas células. Estas van a producir las quimiosinas, pues, que van a traer, por ejemplo, van a estimular más bien a otras células como a los macrófagos para producir citocinas quimioatrayentes como la interleucina 8. Van a inducir respuestas de fase aguda. En esta la podemos ver como tal a lo que sería, o en esta destaca la interleucina 6, que esta va directamente ligado para inducir lo que sería la síntesis de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva. La interleucina 1, como aquí lo dice, tiene propiedades quimioatrayentes, proinflamatorias y vasoactivas. De hecho, esto es muy característico de las tres. Y lo que sería el TNF-alfa induce respuesta aguda igual y posee propiedades similares a la interleucina 1, como ya lo mencioné. Entonces, estas tres tienen funciones similares. Luego tenemos a la interleucina 12 y 18 y a la 14 y 13 que inducen respuestas TH1 y TH2. Esto podría ser ya en un proceso de inflamación ya crónica.
Y la interleucina 3, que esto es muy importante, como ya lo vimos en el video de hematopoiesis, va a estimular la producción celular de la médula ósea. De hecho, es la que se necesita para poder diferenciarse, para que la médula ósea se diferencie en cualquiera de los tipos celulares, ya sea hacia la línea linfoide o hacia la línea mieloide. Bien, vamos a ver también que aquí se encuentran muy importante que se aprendan estas son las moléculas de adherencia, la familia de las moléculas de adherencia, que estas van a tener una participación muy importante en este proceso inflamatorio. Vamos a tener a lo que serían las selectinas. Las selectinas es el perro de allá afuera, no es de aquí. Las selectinas, como tal, van a expresarse en la superficie celular y se van a unir a los carbohidratos. Se unen a los carbohidratos y estas selectinas nos permiten una unión leucocito-celular endotelial. Vamos a tener tres tipos. La E, que es obviamente la que va a estar en la parte endotelial, la L del leucocito y la P que va, pues como tal, va a ser otro tipo de selectina, pero aquí las que destacan son la E y la L. Entonces, las selectinas van a ser muy importantes en el proceso de extravasación y en el proceso de rodamiento de lo que sería esta inflamación. Mientras que las integrinas, bueno, aquí es muy importante saber que las selectinas tienen se me fue la palabra, no tienen una buena unión, son muy débiles, tienen unión débil. O sea, como tal, nada más van. Esto por eso permiten el rodamiento. Ahorita lo voy a explicar mejor. Pero a lo que voy es que son uniones muy débiles. A diferencia de las integrinas, que estas ya van a tener una unión más fuerte, estas van a permitir que en la célula, en la célula epitelial, el leucocito se pueda quedar ahí, endotelial, perdón, el leucocito se pueda quedar ahí pegado. Entonces, como tal, vamos a decir que en estas integrinas se van a expresar en la superficie de las células y son activadas ya por el contacto entre ellas y por citocinas. Hay una mayor capacidad de adherencia. En estas van a destacar lo que es la LFA1, la BLA y MAC1. Entonces, como ya lo mencioné, son muy importantes en el proceso de diapedesis o transmigración, que ya es cuando las células se quedan paradas y entran directamente a través de las uniones de lo que serían las células endoteliales. Bien, entonces por eso les permite como tal quedarse ya parados, porque obviamente estas integrinas van a permitir por esta unión fuerte que ya no se puedan ni mover, a diferencia de las selectinas, que son uniones más débiles que les van a permitir rodar. Bueno, y tenemos otras que son la superfamilia de las inmunoglobulinas, que entre ellas destacan ICAM o BCAM. Estas como tal participan igual en lo que sería la adherencia celular y pues se unen a integrinas y vamos a tener que favorecer el proceso de transmigración. Tenemos también mediadores de la inflamación, que de hecho eso también es muy importante y lo ven en muchas otras, ¿cómo se dice? Materias de la facultad. Vamos a tener como tal, los que más importantes van a destacar la histamina. De hecho, la histamina es muy importante en todos estos procesos inflamatorios y obviamente también en reacciones de hipersensibilidad. Vamos a decir que esta histamina va a producir vasodilatación, va a producir broncoconstricción y mucogénesis. Luego tenemos a lo que serían los radicales del oxígeno, que esos también son muy importantes en el proceso de fagocitosis por el estallido respiratorio. Y vamos a tener a los derivados del ácido araquidónico, como lo podrían ser las prostaglandinas, los trimoxanos y los leucotrienos, ¿no? En ellos, obviamente, vamos a destacar lo que serían las prostaglandinas, que estas son las importantes, las que nos van a generar dolor, por obviamente estimulación de vías nerviosas, el edema y la vasodilatación, ¿no? Ahorita, de hecho, voy a explicar un poco más cómo es este proceso. Bueno, las etapas ahora sí de la inflamación aguda local. Primero que vamos a saber que ocurren ciertos cambios en la microcirculación, que obviamente esto va a hacer que permita todo esto de la inflamación. Nos van a permitir el paso de proteínas plasmáticas, de leucocitos, todo esto de la sangre, o sea, dentro del vaso sanguíneo, van a poder pasar a los tejidos. Obviamente también hay un aumento del flujo sanguíneo. Todo esto va a ayudar a favorecer este proceso inflamatorio, a que lleguen más rápido al lugar en el que se encuentra todo este ataque. Entonces el proceso se va a regular por sustancias que se producen dentro del lugar donde se generó el ataque, o sea, dentro de la zona afectada. Esto acuérdenselo, es muy clave. Es muy clave esto, es dentro del área afectada. Entonces, como tal, se regula por estas sustancias que las producen, por ejemplo, lo que serían las células endoteliales de los vasos sanguíneos que se encuentran ahí, de los macrófagos residentes de ahí, de las células también cebadas, de todas las células que se encuentran ahí, empiezan a producir este tipo de citocinas que empiezan a atraer a lo que serían las células. Y también, obviamente, el líquido y todas estas partes que se generan, ¿no? Bueno, existen las siguientes etapas, o hay ciertas etapas en el proceso de inflamación. Primero que nada, vamos a tener un proceso de quimiotaxis. Luego vamos a tener un proceso de marginación. Obviamente, todo esto es, obviamente, primero atraes a la célula,
ya que empieza a unirse o a tener contacto con la célula endotelial del vaso sanguíneo. Luego va a haber una adherencia débil y un rodamiento, se empieza a moverse obviamente aquí, ya sabemos que son las selectinas. Y luego una adherencia firme, esta adherencia firme que ya obviamente es cuando se queda parado, y ya empieza el proceso de transmigración a diapédisis, que es cuando ya obviamente pasa de lo que sería dentro del vaso sanguíneo hacia lo que sería el lugar de infección, hacia el espacio extracelular. No, no sería hasta ahí. Pero bueno, a lo que voy es como tal que pasa de lo que sería del vaso sanguíneo hacia el lugar de infección. La quimiotaxis. Luego, como tal, tenemos el desplazamiento, que ese como tal obviamente es un desplazamiento que realiza una célula a lo largo de un gradiente de concentración o de una molécula atrayente para la cual tiene ciertos receptores. Entonces, la quimiotaxis es el primer paso del proceso inflamatorio en el cual obviamente se generan estas señales que atraen a células como neutrófilos o monocitos de otras partes del cuerpo, directamente de muchas partes de médula ósea, por ejemplo, que se empiezan a generar y obviamente los pasan ya a la sangre y los llevan directamente al lugar de lesión. Entre ellas vamos a tener obviamente estas citocinas como la interleucina 1, la 6, la 8 y el TNF-alfa y un cofactor del complemento que es el C5A, que estos van a tener la función de reclutar o el reclutamiento celular como tal. Entonces empiezan a expresar este tipo de citocinas por parte de células residentes y obviamente empiezan a generar todos estos mecanismos que van a ayudar al proceso inflamatorio a que se dé más rápido y a que eliminen al agente inductor. Aquí tenemos entonces los macrófagos y a los neutrófilos, que ya como les había dicho eran los primeros que llegaban. Primero los neutrófilos y luego los macrófagos. Entonces, como tal, para este proceso de quimiotaxis es muy importante saber que obviamente se necesitan quimiosinas. Ya está. Quimiosinas. Estas como tal pues son una familia de citocinas con una estructura homóloga que estas tienen la función de estimular el movimiento del leucocito de un lado a otro obviamente, regulando su migración desde la sangre hacia los tejidos. Obviamente todo esto es porque esta célula tiene ciertos receptores para una quimiosina que se produce en otro lado y eso hace que así se encuentre en otra parte muy lejana, empiece a moverse por la circulación y así llegue directamente a este lugar y pueda ejercer la función que se necesita. Aquí la que importa es la interleucina 8 o CXL8, que nos va a dar el reclutamiento de neutrófilos al sitio de infección. Entonces, esto lo pueden, pues empiezan a secretar las células endoteliales de los vasos, los macrófagos, de lo que serían las células que se encuentran en el lugar de infección. Bueno, una vez que empieza todo esto, ya les había dicho que estas citocinas empiezan a generar ciertos cambios en lo que sería la circulación y en el lugar para poder pues atraer y eliminar a la gente, ¿no? Entonces, primero van a haber ciertos cambios vasculares. Como tal, vamos a ver que primero vamos a tener un proceso de vasodilatación. Este es inducido principalmente por las prostaglandinas, por la histamina y por algunas citocinas inflamatorias. Todo esto entonces empieza a secretar y empieza a haber este proceso de vasodilatación. Acuérdense, primero como tal es vasodilatación que va a incrementar el flujo sanguíneo. Entonces incrementa el flujo sanguíneo y obviamente hay una vasodilatación, si lo vemos fisiológicamente, aumenta el diámetro del vaso, aumenta el flujo sanguíneo, la velocidad como tal. Entonces esto nos va a generar cierto calor. ¿Por qué? Porque hay un aumento del metabolismo celular que entonces nos genera calor y nos genera rubor. Que estos son las primeras partes de lo que sería una inflamación o de una lesión como tal. Sabemos que se genera calor, se genera rubor. Entonces ya más o menos sabemos por qué. Porque hay vasodilatación, un incremento del flujo sanguíneo y por lo tanto un aumento del metabolismo celular. Luego, los integrantes sanguíneos como tal, una vez que hay esta vasodilatación y que llegan al lugar de infección, va a haber una cierta permeabilidad o se va a aumentar la permeabilidad del vaso hacia más cosas, como lo podría ser hacia proteínas, que normalmente las proteínas no podían pasar, ahora van a poder pasar. Entonces, muchos integrantes sanguíneos pasan del espacio vascular hacia el sitio de la lesión, generando este edema o tumor, que es la siguiente parte de lo que sería una lesión. Luego tenemos que ya todo esto que es distensión de tejidos, la producción de prostaglandinas e histamina, todo esto vamos a ejercer en un estímulo en las terminaciones nerviosas. Entonces, se ejerce ese estímulo en las terminaciones nerviosas ocasionándonos un dolor. Que entonces ya tenemos las partes de lo que sería una inflamación. Cuando hay un proceso lesivo se genera calor, se genera rubor, tumor y dolor. ¿Ok? Entonces, como tal, estas obviamente interleucina 1 y TNF son secretadas, ya sabemos que desde el primer instante por células locales. Cabe resaltar eso, ¿no?
Luego tenemos como tal la marginación. Ese es el siguiente proceso después de la quimiotaxis. Esta como tal nada más es la primera interacción que van a tener las células con el endotelio. O sea, una vez que empiezan a llegar, se empiezan a acercar a lo que sería, por este aumento del flujo, se empiezan a acercar a lo que serían a las células endoteliales de los vasos, y ya que se empiezan a transitar por aquí, va a haber un contacto con el endotelio, como lo dice aquí. Entonces, esto hace que los leucocitos, pues ya como tal, se empiecen a unir a las células endoteliales para llegar al siguiente paso, que es la adherencia. La adherencia vamos a encontrar que hay de dos tipos. Una adherencia débil, que está mediada por selectinas, que entonces esto le permite, pues como tal, un contacto transitorio intracelular, o sea, como tal, no se une firmemente, por lo tanto, le permite como estarse moviendo un poco. Esto le va a permitir, obviamente, esta adherencia débil permite el rodamiento, el rodamiento como tal, que esto obviamente es gracias a esta unión débil que hay, empiezan a girar por lo que serían estas células. Y luego tenemos una adhesión firme, que ya aquí participan las integrinas, que estas se expresan gracias a la interleucina 8 por el neutrófilo. Entonces empiezan, como tal en el neutrófilo se empieza a expresar se empiezan a expresar las integrinas gracias a lo que sería la interleucina 8, que esta permite que en el neutrófilo se expresen estas. Entonces la interleucina 1 y el TNF van a estimular en la célula endotelial la producción de ligandos e integrinas. Entonces esto hace obviamente o favorece esta unión firme. Digamos, tenemos aquí entonces la marginación, el primer contacto de la célula con el endotelio. Luego tenemos una adherencia débil y un rodamiento. Esta adherencia débil, como tal, va a permitirle a la célula que empiece a girar, empieza a rodar, gracias a que aquí se medía por selectinas. Perdón, es que me estaba mordiendo mi perrita el pie. Entonces, marginación. ¡Ey, no! Ya. La marginación como tal va a estar entonces mediada por selectina. Súbete. Te quedas aquí. Perdón, ¿eh? Bueno, entonces como tal lo que sería la marginación es la unión. Luego tenemos este rodamiento que se da por las selectinas, que como las selectinas tienen baja afinidad, les permiten girar. Obviamente no las mantiene estáticas. Luego tenemos una adhesión firme, que ya entonces les dije, es este último paso que se ve en la imagen, en el cual participan las integrinas. En las integrinas, entonces, como tal, obviamente se expresan aquí en el neutrófilo y por acción de la interleucina 8. Y la interleucina 1 y el TNF se estimulan aquí a la célula endotelial y se producen estos ligandos que permiten esta unión firme para poder llegar al proceso de la transmigración o la diapedesis. Que está como tal, ya que se reorganiza el citoesqueleto de lo que serían los neutrófilos, por ejemplo, estos pueden modificar su forma y les permiten como hacer ciertas cosas que obviamente hacen que pasen por entre las uniones celulares de cada célula. Digamos que entre estas empiezan a pasar por aquí, se hacen como más chiquitas. Todo esto es por una reorganización del citoesqueleto gracias a todas estas estimulaciones que se generaron. Entonces, una vez que pasa este proceso de adhesión firme, se queda parada la célula y empieza a modificar su citoesqueleto, que le va a permitir esto meterse, literal, a lo que sería entre las uniones que hay de lo que serían las células del endotelio. ¿Quiénes van a participar en la diapedesis? Pues van a participar las integrinas, la PECAM, que es CD31, las proteínas HAM, las ocludinas y la caderina B, que todas estas entonces van a tener la función de mantener uniones laterales de las células endoteliales. Bien, ya que terminamos como tal, entonces recapitulamos. Primero que nada vamos a hablar de esto. Tenemos entonces el foco infeccioso. Esto es rápidamente para volverlo a explicar. El foco infeccioso está aquí. Entonces, este genera señales, que es como lo vemos en el número 1. Nos van a generar señales, en este caso, por ejemplo, la producción de interleucina 1, que nos van a generar este tipo de señales que van a atraer como la producción de citocinas o por ejemplo, quimiosinas como la interleucina 8 o de citocinas proinflamatorias como la 1, la 6 o el TNF. Esto es a lo que se representa el 1. Envía señales. Digamos que aquí envió a la interleucina 8 o algunas otras citoquimiosinas para atraer a lo que serían células dendríticas, atraer macrófagos o atraer neutrófilos. Entonces, todas estas en el número 2 significa que ya están llegando. Llegan al foco infeccioso y van a tener su primer contacto con el antígeno. Y ya sea que ahí empiecen a fagocitar o empiecen a tener ciertos, pues como modificaciones, obviamente empiezan a fagocitar a lo que serían estos, o empiezan a atraer a los neutrófilos, que obviamente producen quimiosinas o sustancias inflamatorias, que estas van a permitir que un neutrófilo empiece a llegar a lo que sería por la sangre.
Y pues obviamente esto se genera por este proceso de vasodilatación, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el foco infeccioso nos va a generar, perdón por trabarme aquí, en verdad que sí me costó, el foco infeccioso como tal nos va a permitir atraer células, que estas células al tener contacto con lo que serían los antígenos, atraen a más células y atraen a citocinas inflamatorias, que esto nos permite obviamente el paso de neutrófilos por la sangre hasta llegar al foco infeccioso y generar todo este proceso de fagocitosis o la eliminación dependiendo cómo tenga que ser. Y obviamente todo esto también hay ciertos cambios en los vasos sanguíneos. Como lo podemos ver, pasan de una vasoconstricción a una vasodilatación que obviamente va a permitir el paso de todas estas células al foco infeccioso. Aquí tenemos otra imagen que saqué que nos explica paso a paso el proceso de lo que sería la inflamación. Primero que nada vamos a tener lo que sería la quimiotaxis. La quimiotaxis pues es obviamente atraer a las células del foco desde el foco infeccioso, como lo vemos acá. Esta célula, digamos, este macrófago residente, al tener contacto con el antígeno, ya sea por alguno de sus PAMs, o lo fagocita, o también secreta ciertas citocinas, como la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8, que esta atrae neutrófilos. Entonces, por acción de la interleucina 8, un neutrófilo llega. Esa es la quimiotaxis. Luego tenemos la marginación, que es el primer contacto que hace la célula endotelial con lo que sería el neutrófilo. Posterior a eso comenzamos con la adherencia débil y rodamiento, que esto es mediado por selectinas L, que se encuentra en el leucocito, la E, que se encuentra en el endotelio, y la P, que puede estar en plaquetas. Pero bueno, las plaquetas de hecho pueden también tener un cierto paso fácil, ¿no? Que también, de hecho, estas plaquetas también participan mucho en este proceso de quimioatracción. Pero bueno, entonces tenemos esta adherencia débil que está mediada por las selectinas, empieza a rodar, porque obviamente es una adherencia débil, son uniones rápidas, como que se une, se quita, se une, se quita, se une, se quita. Entonces nada más empiezan a girar. Y luego tenemos este proceso de adherencia fuerte que está mediado por estas integrinas BLA4 y LFA4. Entonces eso hace que el leucocito se quede parado en esta célula para posteriormente llegar a una reestructuración de su citoesqueleto que le permite esta diapedesis. Entonces tenemos la marginación, el rodamiento, la adhesión firme y la diapedesis. La diapedesis como tal ya es para que pase al foco infeccioso y empiece a generar este proceso como lo podría ser la fagocitosis o la secreción de alguno de sus gránulos para poder eliminar el proceso. Aquí cabe resaltar algo muy importante. Obviamente no solo son células las que entran aquí al foco infeccioso. Recuerden que también pueden entrar muchas células y de hecho mucho líquido vascular, porque eso, al momento de que entra mucho líquido vascular a todo esto, que es lo que genera el edema, es muy importante porque va a ayudar a las células, porque les proporciona ciertos nutrientes para poder generar o para que puedan llevar a cabo sus funciones esenciales en ese proceso infeccioso y llevar a la posterior eliminación. Obviamente ya cuando termina todo esto tiene que haber una cierta resolución para no llegar a un proceso patológico. Como ya se los había mencionado, una cierta inflamación aguda tiene que terminar, todo tiene como un fin, ¿no? Y es muy importante y eso es una característica de lo que sería la respuesta inmune. La respuesta inmune, recordemos que siempre tiene que autolimitarse, tiene que llegar a cierto grado y decir hasta aquí. Una vez que se elimina al agente inductor, tiene que volver todo a la cierta normalidad que tenía. Entonces, este proceso llega a su fin cuando desaparece el estímulo, ya sea cuando se elimina al agente patógeno o al alergeno o a lo que ocasionó este estímulo, que obviamente todo lo que acabo de explicar. Entonces, llega a su fin cuando ya no hay estímulo. Entonces, vamos a tener proteínas como la proteína C reactiva y el cortisol que participan en esta regulación final. Pero vamos a tener a dos muy importantes. Bueno, ahorita estas como tal, recordemos que son las que participan en este proceso de inflamación, generando vasodilatación, generando toda esta parte de estimulación de prostaglandinas, de histamina, de atracción de atracción de leucocitos, todo esto, ¿no? Pero vamos a tener entonces en el proceso de resolución a algunas interleucinas muy importantes. ¿Cuáles son? La interleucina 10 y el TGF-beta. Estas como primera acción, es inhibir a la interleucina 1, a la interleucina 6 y al TNF. Los inhiben obviamente para que ya no sigan estimulando todos este tipo de procesos que obviamente podrían dañar ya al organismo cuando no hay estímulo o cuando no hay algo a lo que eliminar. Entonces puede haber algo patológico si estas no participaran. Entonces ya tenemos esto. Luego tenemos al TGF-beta. El TGF-beta, obviamente que ya lo mencioné aquí arriba, este TGF-beta, aparte de inhibir a estas interleucinas para poder parar este proceso,
tiene otra función muy importante que junto con los macrófagos, de hecho los macrófagos sintetizan TGF-beta. O sea, los macrófagos, como ya lo había mencionado en el video en el video de células, estos macrófagos tenían la función primero de fagocitar, de producir este tipo de citocinas que están inhibidas ahorita, obviamente para favorecer toda esta eliminación. Una vez que se elimina este patógeno o este estímulo, estos macrófagos comienzan con esta producción de TGF-beta y de interleucina 10 y obviamente muchas otras células para inhibir a esto. Y el TGF-beta aparte esta función que tiene muy bonita que es lo que sería la cicatrización, promueve la cicatrización del tejido dañado. ¿Cómo lo hace? Pues induce angiogénesis, activa a los fibroblastos, que los convierte a miofibroblastos, y con la producción de colágena y de fibrina. Entonces, todo esto es muy importante. Entonces, ya sabemos y les pueden preguntar cuál es la función del TGF-beta. El TGF-beta, entonces, es sintetizado en este caso o es secretado por los macrófagos y promueve esto. Tenemos la interleucina 10, que obviamente también promueve esto, que es la inhibición. Entonces, todo esto obviamente es un cierto proceso que se necesita para poder parar o darle un fin al proceso inflamatorio y que no llegue a grandes, y que no pase a mayores. Luego tenemos las manifestaciones sistémicas de la inflamación aguda. Decimos que si el proceso inflamatorio es severo, extenso o no se llega a controlar, obviamente vamos a decir que aquí ya llegamos a un proceso patológico. Por ejemplo, en caso de que no se secreten interleucina 10 o TGF-beta, o en caso de que haya un exceso de TGF-beta, eso nos puede dar una fibrosis, acuérdense de eso. Entonces, todos estos procesos nos pueden generar una inflamación crónica o una inflamación más severa. Ajá, entonces como tal, si esto es muy extenso, no se controla, pues obviamente va a haber una gran cantidad de moléculas inflamatorias y de citocinas que nos dan una respuesta de fase aguda muy, muy fea, ya muy extensa. Esto obviamente, esta respuesta de fase aguda, como ya les dije, es secretada, estimulada, perdón, por la interleucina 1, la interleucina 6 y el TNF-alfa. Bien, la síntesis de proteínas de fase aguda se va a dar en el hígado por estimulación muy importante y muy característica de la interleucina 6. Aparte de otras, pero esta es la que destaca, que nos va a generar estas proteínas de fase aguda. Ya haré un video explicando un poco más lo que sería el proceso de fase aguda, el proceso de, pues, de esta síntesis y la respuesta de fase aguda en general. Pero esto obviamente nos va a generar ciertos cambios en nuestro cuerpo, como cambios endocrinos, aumento de gluconeogénesis, aumento del metabolismo como tal, aumento de los niveles de cortisol, todo esto que se genera por condiciones obviamente de estrés. Entonces nos genera ciertos cambios metabólicos en nuestro cuerpo por estimulación de ciertas hormonas y todo esto, ¿no? Aumento obviamente, por ejemplo, también de lo que sería la captación de glucosa, es cuando aquí dicen que se les baja el azúcar, ¿no? Por ciertas condiciones que nos generaron estrés. Entonces todo esto, pues lo voy a ver en otro video como tal. Entonces ya, aquí vamos a ver esta imagen, que esta imagen como tal es muy característica de qué es lo que les explica un poco más lo que sería la actividad que generan cada una de las proteínas en el leucocito y más bien dónde se expresan. Ya les había dicho que en el leucocito se expresan la selectina L. Ajá, esta selectina L, como la vemos, se va a unir a la selectina E o a la selectina P que se encuentra en la célula endotelial. Ajá, estas obviamente participan en el rodamiento. En la adhesión fuerte o en el aumento de las integrinas, obviamente en lo que sería en el leucocito van a haber receptores de quimiosinas y en la célula endotelial se va a expresar la quimiosina. Ajá. Obviamente esto permite la quimiotaxis, ¿no? En la adhesión fuerte, recordemos que son las integrinas como la LFA1 y la CR3 que se expresan en el leucocito, y la ICAM y la HAM-A que esas se expresan en lo que sería la célula endotelial, que nos van a permitir esta adhesión fuerte. Luego tenemos la integrina BLA4 y el BCAM, que esta igual es partícipe de la adhesión firme. Y la PCAM y la PCAM, obviamente, ambas, obviamente CD31 específicamente es en el leucocito, que esto nos permite en la diapedesis. Entonces, esta imagen es muy importante y la podrían como memorizar, porque les pueden llegar a preguntar en el examen qué es o dónde se sintetiza cada una, o más bien dónde se expresa cada una de estas moléculas. Por ejemplo, les pueden preguntar en qué parte se expresa la selectina L. Si tú sabrás que es de la adhesión débil, pero ¿en dónde se expresa en el neutrófilo o se expresa en la célula endotelial? Pues obviamente es en el neutrófilo y se une a la selectina E o a la selectina P o al CAM, que obviamente esto permite esta adhesión débil y cosas así. Entonces, esto es muy importante. Y bueno, como tal, pues ya llegamos al final del video. Espero le hayan entendido. Una disculpa si me traigo un poco, pero cualquier cosa lo pueden dejar en los comentarios, cualquier duda.
Y pues ya saben que cualquier cosita estoy para pues responderles sus dudas. Recuerden que es muy fácil este tema. Perdón si me trabé un poco, de hecho es un tema que a mí se me dificultó mucho en su momento y por eso me costaba un poco explicarlo, pero pues espero haya sido un poco claro. Recuerden que en el examen les pueden preguntar mucho de inflamación, de hecho. Les pueden preguntar, lo más clásico que les pueden preguntar es qué moléculas participan en la adhesión firme y cuáles en la adhesión fuerte. Acuérdense fácilmente, la adhesión firme pues participan integrinas y en la adhesión débil participan las selectinas. Les pueden preguntar, de hecho, también esto, dónde se expresa cada molécula. O les pueden preguntar también cuál es la quimiosina importante, que es la interleucina 8, quién la secreta, pues células endoteliales, a quién atrae neutrófilos, o les pueden preguntar las fases de lo que sería el proceso inflamatorio, también es muy, ¿qué más les pueden preguntar? Les pueden preguntar cuáles son las selectinas, cuáles son las integrinas, cuáles son las moléculas más importantes en este proceso inflamatorio, como la histamina o las prostaglandinas, las características de una respuesta inflamatoria o de una lesión, que es obviamente el calor, el rubor, el edema y el dolor. De hecho, todo eso también se los preguntan en cirugía, porque esto también, este es muy clave si se lo saben. Si lo dominan, los van a dominar cirugía también, o esta parte de cirugía que es la respuesta al trauma. De hecho, ya haré un video también de eso para que más o menos se entienda. Pero pues bueno, yo creo que ahorita voy a preparar el video de el complemento y a ver si puedo rápidamente preparar un video de un mega repaso, obviamente ahí incluyendo fagocitosis, que ya no me va a dar tiempo de hacer fagocitosis, pero pues ya con que suba y suba el complemento, yo creo que ya quedaría más o menos claro todo este proceso para que pueda repasarlo y a ver si le sirve para su examen departamental. Los que ya van, porque ahorita ya mañana, de hecho, es el examen departamental de los de segundo de Facultad de Medicina. Y pues ya, espero que les vaya muy, muy, muy bien y mucho éxito. Y pues ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo o comenten o denle me gusta o cosas así. Y pues ya, muchas gracias por ver el video. Pues ya saben que voy a seguir subiendo más y ahorita pues terminando estos dos videos me daré una cierta pausa y volveré a subir para los de segundo bloque, que ya como se vienen vacaciones pues ya es un poco más relajado. Pero bueno, muchas gracias.